Ok, ahora sí. Entonces vamos nuevamente acá. ¿Sí? Decíamos, número 1, orar que Dios le muestre el texto. El texto es fundamental. Muchos han dicho que la parte trascendental del texto es que si yo no elijo bien el texto, si no selecciono bien el texto a ser tratado, a ser predicado, ya empecé mal. Necesito seleccionar el texto que voy a usar en mi predicación. Esa es una palabra muy importante. Seleccionar el texto que voy a predicar o que voy a usar. Hay mucha gente que a veces quiere tomar pasajes al azar y está pensando y diciendo ahora, Señor, ¿dónde voy a predicar? Donde salga. Y mucha gente donde apunte el dedo, ahí va. Y aquí voy a predicar. No. Hoy en esta noche trabajaremos en esa primera parte. Selección sobre el pasaje. ¿Está bien? Pastor, ¿cómo puedo seleccionar? Aquí está. Escoge un solo pasaje bíblico contundente. En la mesa. Escoge un solo pasaje bíblico contundente. Si puede ajustar su selección, está bien, con este. Escoge un solo pasaje bíblico contundente. Se puede ajustar su selección o más largo o más corto, mientras realiza las demás preparaciones. Esto es fundamental. La sugerencia mayor acá es, escoge un solo pasaje bíblico. Yo voy más por esta línea. Por eso es que ustedes se han de dar cuenta que yo difícilmente utilizo otros textos. Difícilmente. Y cuando uso otros textos, mayormente pido a veces la participación de la congregación. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión más desde mi perspectiva. Es una cuestión de que si yo no hago participar a los demás y si yo les doy muchos textos bíblicos, la gente está anotando algunos y anotan y como es predicación no me pueden preguntar. Entonces la gente está buscando y diciendo voy a buscar Colosenses 3 y hay mucha gente que empieza desde Génesis a buscar Colosenses. Entonces hasta que llegue a Colosenses ya terminé de predicar. Y se quedó en medio camino. No sé si a usted le ha pasado, que cuando llega al pasaje indicado, ya no sabe ni por qué era que citó el pastor ese pasaje. Entonces, desde mi perspectiva, para asegurarme que algunas personas están en la misma página mía, ¿qué hago? Hago participar a la gente del público, para saber que van casi a mi mismo ritmo, ¿sí? Por eso es que a veces pido que la gente participe, específicamente cuando yo tengo varios textos bíblicos. Pero la sugerencia principal es escoger un solo pasaje bíblico contundente. Y esto es importante, contundente. Pastor, entonces, ¿qué debo hacer para separar un pasaje bíblico? Ahora vamos a ir ahí. Lea el pasaje a lo menos 3 veces, orando y meditando en el texto. Aunque el pastor Jorge la semana pasada dio un número mayor, ¿no? ¿Cuántas veces tenían que leer para más o menos tener algún nivel de retención? 30. 30 veces, ¿no? Yo acá le he puesto 3, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Pero por lo menos lea
3 veces el pasaje seleccionado. ¿Sí? Lea por lo menos 3 veces. Ahora, aquí vamos a empezar. Y bueno, este va a ser un ensayo. O sea, no es que ya, ¿sí? Pero yo le voy a invitar ahora que usted en su Biblia empiece a seleccionar un pasaje bíblico. ¿Ya? Y vamos a trabajar ahora con las sugerencias que vienen aquí en adelante. ¿Está bien? Para conocer el pasaje que hemos tomado, para tener un poco más de referencia y empezar a desarrollar nuestro bosquejo. ¿Ya? Nuestro bosquejo. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con la parte de gestación. Usted ha orado, ahora, digo esto ha tomado tiempo para orar. Ahora usted en esta noche va a seleccionar un pasaje bíblico. Seleccione un pasaje bíblico. Yo le voy a dar un tiempo ahora para que usted pueda seleccionar un pasaje bíblico. Seleccione ahí, busque un pasaje bíblico y selecciónelo, ¿sí? Tome tiempo y seleccione un pasaje bíblico, ¿sí? Un pasaje bíblico. Listo. Ahora va, bueno, no han tenido tiempo mucho para hacer algunas cosas y esto y el otro, pero imagino que usted va a seleccionar un pasaje bíblico. ¿Está bien? Seleccione un pasaje bíblico. Yo le voy a pedir ahora que seleccione un pasaje bíblico. Es más, quisiera yo, de pronto, sugerirle un pasaje bíblico, ¿sí? Para ir investigando juntos, trabajando juntos. Así que, de verdad que este taller, si estuviéramos de manera presencial, sería muy, muy, muy lindo, porque todos con nuestras Biblias seleccionaríamos el pasaje y podríamos ir trabajando más, ¿sí? Quiero mostrarles algunas cositas ahora. Entonces, voy por efecto de las personas que llegaron ahora, solamente voy a ver desde aquí, ¿está bien? Bueno, primero les había dicho que debemos orar para que Dios muestre el texto a seleccionar, un texto contundente, ¿sí? Escoja un solo pasaje bíblico contundente. Una historia completa. ¿Recuerdan ustedes la sugerencia del pastor Jorge? Si es una historia completa, ¿sí? Eso es un pasaje bíblico. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuál fue el ejemplo que tomó el pastor de la semana pasada? Del ciego Bartimeo. Ese es un pasaje completo. Toda esa parábola, toda esa historia. Eso es seleccionar un pasaje completo, contundente, ¿sí? Hay pasajes largos, hay pasajes cortos. Usted no va a decir ahora si yo tengo una predicación sumamente bíblica porque traiga 50 versículos para que la gente lea. No. Sí. La idea más que todo es seleccione un pasaje completo. Sí. Yo pienso que ya seleccionaron el pasaje completo. Pienso que ya tienen ahí en ustedes el pasaje completo. Y vamos entonces a empezar ahí. Le voy a dar un tiempo de 5 minutos para que usted pueda leer ese pasaje. ¿Está bien? En silencio, léalo ahí y vea si en primera instancia, si es que el pasaje que ha seleccionado es completo. ¿Sí? Y uno a uno me va diciendo, yo le voy ayudando acá
y vamos a ir trabajando ahí. Muy bien, lea allí usted su pasaje bíblico y usted me va diciendo. Vamos a empezar. Mi hermana Sonia, qué pasaje bíblico usted ha seleccionado? Salmos 23, pastor, del 1 al 6. Ya, ese es un pasaje completo. Ujú. Ese es un pasaje completo, ¿sí? Aunque Ahora, no es ¿qué- narración. Ahora, ¿verdad? qué lindo es este pasaje. Ahora, vamos luego a mirar algunos pormenores que van a ayudar a alimentar nuestro pasaje, ¿sí? Es importante conocer algunas cosas que están alrededor del texto para alimentar nuestro pasaje. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo hubiera tomado el caso de los jueces, de cualquiera de los jueces, yo debo conocer un poquito el contexto que está pasando alrededor y de ahí yo puedo sacar algo importante para la enseñanza, para elaborar el bosquejo. ¿Está bien? Ya vamos a mirar ahí. Quiero ahorita que todos busquemos hagamos nuestra selección del pasaje, ¿sí? Mi hermana Rosita Vázquez, ¿cuál era su pasaje? Pastor, como usted dijo que era el pasaje completo, eh, pues tuve que optar por una segunda opción, porque primero ya lo tenía, pero como era solo un versículo, usted dije pasaje completo, bueno, elegí Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18, el paralítico de Betesda. Ya, excelente. Ahora, yo diría, ¿por qué? Y vale ahora lo que dice nuestra hermana Rosita. ¿Por qué no sería dable, por así decir, el que vayamos solamente por un versículo? ¿Cuál sería la dificultad allí? ¿Recuerdan las primeras clases? El versículo no está aislado, no es solo. El versículo está en medio de toda una historia, o de todo un discurso, o de toda una parábola, o de toda una enseñanza, o de todo un proverbio, o de todo un salmo. Y hay que entenderles. Cuando yo saco ese versículo y solamente leo desde ese versículo, el problema va a ser, ¿sabe cuál va a ser el problema? El problema va a ser que El contexto. el contexto del texto vamos a dejarlo por fuera. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes el contexto? Eso es importante entender y comprender, ¿sí? Está muy bien el pasaje. Mi hermana Anabel. Pastor, escogí en Hechos 9, del 1 hasta el 19, conversión de Saulo. Allá, ese es un pasaje completo, ¿sí? Sí. Ese es un pasaje completo, donde comienza y donde termina. Ahora, ¿qué pasa con los textos muy largos? Pastor, ¿en la Biblia habrá textos muy largos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Muy largos? ¿Habrá Sí. algún pasaje muy largo? ¿Cuál creen ustedes que sería un pasaje muy largo? Por ejemplo, para mí, un pasaje muy extenso y que uno necesitaría dividirlo
Y de pronto, para hacer una serie de mensajes, está en el libro de Mateo capítulo 5. ¿Qué es Mateo 5? Bienaventuranzas. El Sermón del Monte. Comienza con las bienaventuranzas. Excelente, Luis. Pero no termina ahí. Va, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y miren, ya en el capítulo número 7, si ustedes tienen su Biblia, pueden ir al libro de Mateo. El capítulo número 7, el versículo 28. ¿Qué dice ahí? Mateo 7, 28. Amén, pastor, dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando aquí el autor? Mateo. Está hablando de todas estas enseñanzas que Jesús dio. ¿Dónde comienza? Vean el capítulo 5, versículo número 1. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y usted tiene ahí las bienaventuranzas, la sal de la tierra, tiene Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y la limosna, tesoros en el cielo, el juzgar a los demás, y termina en el versículo 29, 28 y 29. Ese es un pasaje completo. Es un sermón del monte. No sé cuántas horas le llevó a Jesús dar esta enseñanza. Pero imagínese, alguien diría, y pastor, entonces para predicar el sermón del monte, ¿cómo puedo hacer? Ahí viene algo que se llama seleccione la idea completa. Pasaje completo o la idea completa, para que no rompa el pasaje en un lugar inadecuado. ¿Está bien? Porque algunos dirían, a mí me gusta el sermón del monte, pero ahora me doy cuenta que es muy largo. Claro. Usted ahora ahí tiene que trabajar por unidades de sentido común. Hay sentido común en cada uno de los pasajes. Y en cada uno de esos sentidos usted tiene que hacer un corte. Como las bienaventuranzas, ¿sí? Ese tiene una unidad de sentido. ¿Está bien? Vamos una vez más, Mateo capítulo 5. Y usted puede ver qué dice ahí. Empieza diciendo, bienaventurados. Pero termina el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Como que ahí va cerrando esa parte. Y abre un nuevo tema. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? Y no es, algunas Biblias dividen ahí, cuando habla de la sal de la tierra. Pero algunas Biblias tienen ahora junto y le han puesto de título la sal y la luz del mundo. Porque si usted lee de corrido, usted se va a dar cuenta que tiene unidad de pensamiento. Tanto la sal como la luz. ¿Sí? No son temas distintos. Algunos los han cortado ahí en la sal, pero la sal y la luz tienen un mismo sentido. Así que ese es un pasaje de un mismo sentido. Versículo número 17. Ahí cambia de sentido. Y ahí empieza a hablar de no penséis y ya, bueno, ¿sí? Entonces la idea acá es que usted pueda tomar pasajes de sentido completo. ¿Está bien?
Entonces, ya mi hermana Anabel está bien. Luis, ¿qué pasaje ha tomado? Yo, ya, lo que es de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, de Ya. Mateo 9:18 al 26. Ok. Ese es un pasaje también completo, ¿verdad? Ustedes han tomado historias completas. Excelente. Mi hermana Melissa, ¿qué pasaje ha tomado usted? Pastor, yo he tomado Lucas 12:57. ¿Solamente un versículo? No, es del 57 al 59. A ver, Lucas. Lucas 12:57, Ya. 59. Lucas 12:57. Ajá. Arréglate con tu adversario. Ya. Ok. También lo podemos encontrar en Mateo 5:25, 26. Una similitud. Ya. Y si le digo, y si usted empieza leyendo ese pasaje desde el 54, ¿cómo miraría ahí? Desde el 54, a ver. Ajá. Vamos a ver. Decía también la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, aguas viene. Y si sucede, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y como no distinguís el tiempo. Y ahí junta con el versículo número 57. Sí. ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Tiene un sentido de pensamiento, ¿sí? Así que vamos a ir a ello, vamos a llegar a ello también para ayudar un poco en lo que se llama unidad de pensamiento. ¿Está bien? Ya. Mi hermano José Flores, Pastor José Flores, ¿usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Pastor? Sí, bueno, yo tengo bien, buenas noches. Dios los bendiga a todos. El pasaje que he escogido es el Lucas 17, del 11 al 19, que son los 10 leprosos que son limpiados. Ok, pasaje completo, ¿está bien? Ese es muy buen pasaje. Micaela. ¿Está ahí, Micaela? Buenas noches, hermanos. Pastor, yo escogí el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4, del verso del 6 al 16. Un buen ministerio de Jesucristo. Ok, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Verso del 6 al 13. No, del 3 al 10, del 6 al 16. Del 6 al 16. Un buen ministro de Jesucristo. Está bien. En este tipo de pasajes, unidad de pensamiento. Recuerden, ¿sí? Unidad de pensamiento. William, ¿qué pasaje habías elegido tú? Pastor, buenas noches con todos. Elegí, dice, el hombre y la mano seca. Ya. Que está en Lucas 6:6. Lucas 6:6. Y este pasaje de Lucas 6:6 va desde, a ver, Lucas 6:6. El hombre de la mano seca. Va desde el versículo 6 hasta el versículo número 11, ¿verdad? Correcto. Ok. Pablito, ¿cómo está? ¿Cuál ha sido el pasaje que ha elegido, Pablito? No lo escuchamos.
Bueno, sería el Mateo, Mateo 23, 34. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Mateo 20, libro de Mateo 26, ¿no? 23. 23. 23, 24. 37 Al 39. Al 39. Ok, excelente, Pablito. Muy bien. Todos ustedes eligieron el pasaje y está muy bien. Vamos a trabajar ahora, en base al pasaje que ustedes han escogido, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes hicieron la lectura ya 3 veces, meditando en ello. Y vamos ahora a identificar, según el pasaje que hemos elegido, vamos a identificar ahora el contexto. Y vamos a ver el libro en su totalidad. Cada uno de ustedes, en sus Biblias, va a buscar estos datos importantes. Autor, fecha, destinatarios, contexto sociopolítico histórico y propósito o tema. ¿Está bien? Pastor, pero ¿por qué esto es importante si yo solamente voy a predicar de este pasaje? Esto es importante porque, recuerdan ustedes en su introducción, ustedes necesitan dar datos que le ayuden, que corroboren a la enseñanza que usted va a dar. Como por ejemplo, en el caso de Micaela, que escogió el libro de Primera de Timoteo. El autor es Pablo, ¿sí? Y el destinatario es Timoteo. Pero ¿cuáles fueron las situaciones que rodearon a Primera de Timoteo? ¿Y cuáles fueron las situaciones que rodearon a Segunda de Timoteo? ¿Por qué es diferente los dos libros? Eso nos va a ayudar para poder conocer un poco más el contexto de nuestros libros, donde nosotros vamos a meditar. Eso nos va a ayudar a entender un poco más cómo se puede ampliar nuestra mente un poco más al punto de llegar a ¿qué? Al punto de tener una información básica para cuando uno va a empezar a predicar poder decir, tomemos en cuenta el contexto en el que surgió este pasaje. ¿Era un contexto de calamidad? ¿O era un contexto de bonanza? ¿O era un contexto de sufrimiento? Por ejemplo, si yo tomara, yo estoy ahora estructurando un pequeño bosquejo para el libro, sobre el Día de la Mujer. Y tomando en cuenta, por ejemplo, a Débora, la jueza. ¿Qué debo entender un poquito antes de adentrarme a Débora y hablar de Débora? Debo conocer un poquito el contexto de los jueces. Y debo entender, por lo menos, yo he tenido algunos datos. Primero, el tiempo de los jueces tiene una duración de 400 años. Eso es importante saber. Cuando usted va a predicar, esos datos le ayudan a la gente a ubicarse y decir que durante 400 años no había un gobernador que esté ahí, sino que eran levantados jueces de tiempo en tiempo para gobernar a Israel. ¿Por qué no había un gobernador? Porque era una nación teocrática. 400 años. Y si usted quiere profundizar un poco más, usted puede ver los 400 que se repiten en la Biblia.
La Biblia, los números en la Biblia no están en vano. Ese es un punto que usted debe siempre tomar en cuenta. Todos los números en la Biblia, algo le dice. Casualmente, ellos también vivieron en una esclavitud de 400 años después de la muerte de José. Más o menos 400 años. Y luego vino Moisés. ¿Sí? Lo mismo pasó con quién? Con el periodo de los jueces. 400 años más o menos. Donde los jueces juzgaron a Israel. 430 años, dice, ¿sí? Para siendo más exactos, ¿sí? Pero es más o menos, los 400 siempre tiene algo dentro de la escritura o dentro del tiempo de Dios. Hay un tiempo que se llama el silencio de Dios, que se conoce como el tiempo intertestamentario. Y el tiempo intertestamentario de pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, muchos llaman el silencio de Dios ahí, también hubo un tiempo de 400 años. ¿Sí? Así que los 400 se repiten. Y es interesante ver que en estos 400, Dios siempre tiene a una persona en especial o levanta personas especiales. Como en el caso de los jueces. Levantó a jueces que juzgaran a Israel durante 400 años. ¿Sí? En segundo lugar, ¿cuál era la otra característica de este tiempo? En segundo lugar, tenía que ver con su inclinación. Si ustedes se dan cuenta, cada juez comienza con una frase muy similar. Cada uno de los jueces hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y Jehová les entregó en manos de, habían los filisteos, habían los madianitas, habían los de Canaán, ¿sí? Habían diferentes grupos de personas que se levantaban y atacaban a Israel. ¿Por qué situación? Porque el pueblo de Dios olvidaba a Dios, se descarriaba y Dios les entregaba a diferentes manos. Eso es una constante en el libro de los jueces. Son datos que a usted le va a ayudar para que en el momento de la predicación usted pueda desarrollarlos y usted pueda en todos los casos hasta pueda compartir esos datos. ¿Qué es lo que sucede con ello? Es como cuando usted busca una dirección. Para llegar a una dirección, entre más ubicado le den el lugar, para usted va a ser más fácil llegar. ¿Sí? Una cosa es decir, vayan al metro de la Hacienda, y otra cosa es decir, en la cuadra, no sé, 17 o no sé qué cuadra sea la de metro, creo que es la cuadra 12, no más, 10 creo que es, ¿sí? La cuadra 10 de Próceres, frente al paradero del tren o la estación del tren Los Jardines, se encuentra Metro, que le dicen o que tiene como nombre Metro La Hacienda. Antes de llegar a la avenida Los Jardines, ¿sí? Eso le da una ubicación exacta al punto de que usted está bien ubicado y usted como alguien que busca la dirección se va a sentir
muy bien ubicado y va a decir, ah, ya sé, mire, aquí está la estación, esta es la cuadra 10, aquí está la avenida Próceres y acá está la avenida Los Jardines y Metro está al lado de Movistar. Con todo eso no se puede perder. Ya sería demasiado, no sé, para perderse, ¿verdad? Con todo eso, ya usted tiene claro el panorama. ¿Qué hace la introducción en este sentido? Es ubicarnos en el lugar correcto. ¿Está bien? Es ubicarnos en el lugar correcto. Así que, entre más datos de usted, que sean concretos, que sean claros en esta dirección, sobre el autor, sobre la fecha. Ahora, no todos estos datos lo vamos a obtener, porque algunos son un poco más difíciles de encontrar, pero por lo menos los más importantes, autor, fecha, destinatario, contexto sociopolítico, histórico, propósito del tema o del libro, eso va a ayudarle a ubicar cuando ubicamos una dirección, ¿sí? ¿Está bien? Así que este es nuestro paso para hacer ahora. Del pasaje que ustedes han elegido, traten de buscar quién es el autor. Traten de ver en qué fecha está. Trate de ver cuáles fueron los destinatarios. Y pastor, ¿dónde encuentro esto? Se me hace tan difícil encontrar esto porque en mi Biblia no hay. Algunas Biblias ya tienen, ya le proveen. Cosa que usted cuando abre el libro, donde usted va a leer, donde usted va a extraer el bosquejo para el mensaje, ya tiene. Y esto no está para que sea como dicen por ahí, un saludo a la bandera. O sea, para que nadie le haga caso. ¿Sí? Hay mucha información en nuestras Biblias que son útiles. Son básicas para nuestra predicación. Por alguna razón le dicen en tal año, en tal ocasión y en tal propósito está escrito este libro. ¿Está bien? Así que les pido ahora en esta noche, mis hermanas, que puedan hacer, vamos a ver lo más básico de nuestros libros. ¿Está bien? Lo que más puedan encontrar. El pasaje ya tienen. Ahora vamos a empezar desde esta parte amplia. Recuerden ustedes que vamos de lo general a lo específico. Muchos llaman de lo conocido a lo desconocido. ¿Está bien? De lo general a lo específico, de lo conocido a lo desconocido. ¿Está bien? Vamos a tomar entonces unos minutitos y 5 minutos. Y usted va a tratar, yo estoy seguro que no va a encontrar todo en 5 minutos, pero por lo menos lo más básico, elemental que usted haya podido encontrar en estos 5 minutos de poder buscar esta información, que es breve y que ojalá lo puedan tener a la mano. Pero pastor, ¿dónde más puedo ubicar estos datos? Ahora hay en el internet, hay en diferentes ámbitos, lo que se conoce como los comentarios bíblicos. Si usted puede ubicar un comentario bíblico, excelente, excelente. Busque un comentario bíblico. Si no, yo le puedo pasar algunos comentarios para que usted pueda ir revisando y trabajando estos temas. ¿Está bien? 5 minutos para que usted pueda, en lo posible, ubicar algo de estos temas, ¿sí? ¿Alguien tiene una Biblia comentada? Le ayudaría bastante. ¿Sí? Así que del número 4 va a ser solamente el literal A. ¿Sí? Luego vamos al literal B.
¿Cómo les va, mis hermanos? ¿Han podido encontrar algún dato? Bueno, sí, en el comentario bíblico habla sobre, más o menos de qué se trata, pero no dice mucho sobre el contexto del Salmo 23, en mi caso. Vaya. Obviamente, ya para llegar ahí, en el caso de los Salmos o de Micaela que cogió Timoteo, no vamos a encontrar en algunos casos precisamente cuál fue el contexto que rodeó este Salmo, ¿no? En algunos comentarios un poco más exegéticos podríamos encontrar, ¿sí? Pero no les queremos dar darle más trabajo ahí, ¿no? Vamos a ir de a poco, ¿sí? Ahorita vamos a ver el aspecto general del libro, ¿sí? Entonces, en el aspecto general, es bueno ver el literal A, está hablando sobre el aspecto general del texto, ¿sí? En este sentido, ¿sí? El aspecto general del texto, ¿está bien? Vamos a ver el literal B y el literal C, ¿sí? Literal B dice, anote los temas de los versículos que proceden y siguen al texto. Siempre, esta es una sugerencia muy básica, muy elemental. Esta es una sugerencia que siempre se les ha pedido. A todo principiante, a todo predicador, se le pide, lea lo que está antes y después del texto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces es una respuesta a un pedido. Muchas veces es pasos o indicaciones que se da. Muchas veces depende un texto del otro texto, ¿sí? Entonces, es importante que usted pueda leer lo que está antes y lo que está después. Porque eso complementa la idea. ¿Qué está antes? ¿O qué suceso está antes? ¿Y qué suceso está después? Eso complementa la idea. Mucho sucede eso en el caso de las parábolas o de las historias de Jesús. Porque usted se va a dar cuenta que en algunos casos las historias son sucesivas, ¿sí? Sanidades, sanidades, sanidades. Milagros, milagros, milagros. De pronto, cosas un poco extraordinarias, ¿sí? Y son sucesivas, que indican, algo nos está indicando eso. Por ejemplo, el pasaje cuando Jesús camina sobre el agua, que para mí es uno de los pasajes bastante relevantes. Usted se va a dar cuenta que hay una sucesión de milagros que rompen con todo principio de la naturaleza, ¿sí? Y en el libro de Juan hay varios de esos milagros que rompen con los principios de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en Juan está lo que Jesús convierte el agua en vino, que rompe con todas las reglas de la naturaleza. Usted sabe muy bien que llenando agua de una vasija a otra vasija, por más que lo haga 1000 veces, no se va a convertir en vino, ¿sí? Se ve ahí que Jesús rompe una ley de la naturaleza. Lo mismo ocurre cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Qué hace? Jesús rompe con una ley de la naturaleza. Entonces usted va a darse cuenta que hay algunos hechos que son interesantes. ¿Cuándo aprendemos eso? ¿Qué es lo que esta historia en medio de qué está?
yo les pregunto ahora a ustedes. Muchas veces nosotros hemos escuchado la parábola del del buen samaritano, ¿verdad? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿a razón de qué se dio la parábola del buen samaritano? ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue la causal? Una pregunta. Porque alguien preguntó quién era el prójimo. Por una pregunta. Alguien preguntó quién era el prójimo. ¿Sí? Y ese alguien no era una persona cualquiera. Era un intérprete de la ley, conocedor. Y entonces vamos teniendo una idea de por qué sucede esta historia. Recuerden ustedes que las historias no están aisladas. Todos los hechos bíblicos están entrelazados. Tiene unidad de pensamiento toda la Biblia. Entonces, recuerden ustedes que esta historia no es aislada y solita. Esta historia responde a un hecho concreto, ¿sí? Que algo estaba sucediendo. Por eso es que nosotros hablamos de símiles, por ejemplo, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a. ¿Qué es eso? Es un símil. Y ahí vamos a ver. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a ustedes. Habíamos hablado hace un momento del Sermón del Monte, ¿verdad? Y empieza con las bienaventuranzas, seguido por la sal y la luz del mundo. Si usted pudiera dar un título a este Sermón del Monte, ¿con qué título le identificaría? Viendo los temas que está tratando ahí, el divorcio, la sal y luz, las bienaventuranzas, el no paguéis mal por mal. ¿Qué otro título podrían darle al Sermón del Monte? Algo así como enseñanzas básicas del cristiano. Enseñanzas básicas del cristiano. ¿Ya? Otro título que usted pudiera dar al Sermón del Monte, ¿cuál sería? Algo bien dice Luis, enseñanzas básicas del cristiano. Pastor José. Yo iba a hablar sobre la identidad ¿Ya? La identidad del cristiano, ¿no? Ya, va más alineado. Muchos entendidos hablan de que ahí se trabaja los valores éticos del reino de Dios. Todo tiene que ver con los valores éticos del reino de Dios. Recuerden ustedes que Jesús está hablando del reino de Dios. Y en medio de lo que está hablando del reino de Dios, Él establece los lineamientos éticos. ¿Cómo se debería comportar en ese reino de Dios? ¿Cómo se deberían desarrollar en ese reino de Dios? En ese reino de Dios deberían trabajarse en esta manera. Ética, como esos valores éticos del reino de Dios. ¿Sí? Que también deberían ser los valores éticos de la iglesia, ¿no? Y podríamos mirar ahí como esos valores éticos. ¿Está bien? Pero, ¿cuándo nos damos cuenta de ello? Cuando leemos lo que está antes y lo que va después, ¿sí? Después del Sermón del Monte, terminando, dice el versículo número 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso
y se le postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y así instantáneamente su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda al que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Recuerden ustedes que lo que hace Jesús no es denigrar la ley establecida por Moisés. No es que dice la ley de Moisés fue mala. Con el Sermón del Monte no está diciendo la ley de Moisés es pésima, no. Lo que Jesús estaba haciendo es ordenando correctamente la ley de Moisés. Por eso es que ustedes van a ver que en el Sermón del Monte, en repetidas ocasiones dice, en el principio no fue así. En el principio no fue así. ¿Y a qué hacía referencia a ello? Hace referencia a lo que Moisés había indicado. Dicho de otra manera, Jesús estaba diciéndoles que la ley de Moisés era buena si se cumplía correctamente. Valores éticos. Ahora, baja del monte, sana a un leproso, ¿y qué es lo que hace? ¿A quién le mandan a presentarse? ¿A quién le mandó a presentarse? Al sacerdote. ¿Haciendo qué? Que presente una ofrenda. Excelente. Presentando la ofrenda. ¿Y qué está valorizando nuevamente ahí Jesús? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué el libro de Mateo habla de ello? Recuerden ustedes, ahí nos sirve lo que les mandé a hacer. Recuerden ustedes que el libro de Mateo está dirigido para los judíos. Y estos judíos eran personas que cumplían la ley de Moisés, cumplidores de la ley de Moisés. Pero Jesús le da el verdadero sentido de la ley de Moisés. ¿Sí? Jesús le está diciendo, la ley no es mala si lo cumples debidamente. Jesús le está diciendo, le está valorizando, añadiendo un valor especial a la ley de Moisés. ¿Sí? Por eso es que este libro está cargado de costumbres de la cultura judía propiamente, como este caso. Ve y preséntate al sacerdote para testimonio. Cumple la ley, pero a la vez también da testimonio. ¿Sí? Y es importante que podamos leer bajo esa sombra, porque cuando leemos desde esa perspectiva, vamos entendiendo por qué hay muchas cosas en el libro de Mateo que está muy ligado a la ley y muy ligado a la cultura judía y muy ligado a actos concretos. ¿Está bien? Así que por ahí va. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes en estas partes que estamos mirando? El libro en su totalidad. Anote los temas de los versículos que preceden y que siguen al texto. Y en tercer lugar, anote otras citas bíblicas donde se trata la misma cosa. Creo que alguien leyó, me dijo que tomó un pasaje que también se hablaba en otro evangelio, no recuerdo quién fue.
Yo, pastor. El pasaje que me tocaba también se refería que estaba en Mateo. Ok, sí. Eso, ¿qué nos indica acá? Esto se llama una lectura paralela. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando usted pone en esa lectura paralela, nos vamos a dar cuenta que una cosa lo dice Mateo y otra forma también el mismo hecho lo relata Marcos o Lucas, o en tal caso Juan. Y nos proporcionan datos interesantes. Nos proporcionan datos que nos ayudan a entender el pasaje de mejor manera. Entonces, nos ayudan a entender. Yo les voy a pedir que veamos, por ejemplo, quiero que veamos un pasaje que nos va a dar un poquito de ejemplo en esto, ¿sí? Lucas capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. ¿Sí? Solamente una vista muy breve, ¿ya? Voy a pedir que veamos Marcos capítulo 6, 45 al 52. También vamos a ver el libro de Mateo capítulo 14, 22 al 27. Y también vamos a ver Juan capítulo 6, del 15 al 21. 4 citas bíblicas. 4 citas bíblicas. Marcos 6, 45 al 52. Marcos 6, 45 al 52. Mateo 14, 22 al 27. Y Juan 6, 15 al 21. Solamente vamos a mirar en una lectura muy rápida sobre estos pasajes. Y vamos a ver cuáles son las diferencias existentes en ellas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Está bien? Por favor, ¿podría repetir, Juan, qué dijo? Vamos de la primera. Marcos 6, 45 al 52. Mateo 14, 22 al 27. Y Juan capítulo 6, 15 al 21.
Ok. Ahí brevemente. ¿Cuáles fueron algunas diferencias que encontraron en los tres pasajes? O en los tres pasajes. Entre Marcos, Mateo y Juan. ¿Siguen todavía leyendo ahí? Pastor, Ajá. y una de las diferencias que en todo caso se puede ver de que en el libro de Mateo menciona a Pedro, ¿no? Cuando realmente le pide para justamente andar sobre el mar. En cambio en Marcos no lo considera. En Marcos no toma en cuenta justamente cuando Pedro le pide a Jesús para justamente subir, ¿no? O andar con él sobre el mar, ¿no? Claro. Así es. Ajá. Eso es así, ¿verdad? Así que ahí podemos ver nosotros una enorme diferencia, ¿verdad? Sí. Entre lo que es Mateo y lo que es Marcos, ¿no? Sí. Podemos ver ahí esa lectura paralela. ¿Qué otra cosa más podemos ver de diferente? Pastor, por decir, en el caso de Mateo, no, perdón, en el caso de Marcos nos da un dato, dice, ¿no? Que remaban con fatiga, ¿no? Lo que no, con gran fatiga, lo que no especifica en Mateo. Y en el caso de Juan, ya da más datos, o sea, datos más específicos del lugar, ¿no? Habla de Capernaum, que ya estaba ya oscuro. Hay datos que no hay en los otros libros. Así es, así es. Esos datos pequeños, que aparentemente de pronto son solamente datos, nos ayuda en gran manera para entender los pasajes, para entender la historia, ¿sí? Es la misma historia, es la historia de Jesús caminando sobre el agua. Es la misma historia, pero hay datos que se vuelven relevantes, como por ejemplo lo que la hermana Sonia dice, ha sido uno de los datos que para mí me han servido mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un pasaje habla sobre que Jesús despidió a la gente, de Jesús aún les subió a la barca y él se quedó solo en tierra, mientras ellos remaban, como dice la lectura ahí, con gran fatiga. Y eso es interesante tener ese dato porque cuando hablamos de este pasaje, decimos esos pormenores que se vuelven
pormenores bastante interesantes para nuestro bosquejo. ¿Está bien? Y usted debe ir pensando en el bosquejo y saber que todo lo que sume a su bosquejo es correcto. Está bien. Sí. Está bien. Yo este pasaje, por ejemplo, he predicado sobre los milagros de Jesús, pero no los que están escritos. Que Jesús caminó en el agua o que Pedro caminó, sino aquellos que deducimos a través de este tipo de lectura. ¿Está bien? Mi hermana Rosita. Sí, pastor. En los 3 pasajes menciona que Jesús le dice, no temáis. O sea, que no tengan miedo. Allá. Ese es un detalle en los 3 pasajes que menciona. Ya, Usted tiene la diferencia, ¿no? claro. La diferencia es que en el pasaje de Marcos, como que lo resalta más la historia de que vivió en ese entonces, ¿no? Porque los discípulos pensaban que era un fantasma, ¿no? Se sorprendieron y comenzaron a temblar. En cambio, en los otros pasajes no tuvieron miedo, pero no lo menciona que tan enfocante como de Marcos, ¿no? Es interesante ello. Lo que dijo la hermana Rosita al inicio es la otra parte. Ahora, cuando nosotros sacamos en una lectura paralela, debemos ver los dos lados. Por un lado, ¿cuáles son las diferencias que aportan los pasajes que leemos? Pero a la vez, ¿cuáles son las similitudes que de alguna manera también suma para nuestro bosquejo? Por ejemplo, una de las cosas que son similitudes, lo que dijo la hermana Rosita, es muy cierto. ¿Qué es lo que hizo? Los 3 pasajes abordan el no temáis. Los 3 pasajes. Y eso de alguna manera nos indica algo. Y hay otros detalles que a mí me gustaría poderles indicar si el tiempo nos diera, ¿no? Hay otros detalles, otros pormenores, de los cuales para mí ha servido como para sacar los puntos para la predicación. ¿Está bien? Mi hermana Anabel. Sí, pastor, en el libro de Mateo habla de Pedro, ¿no? Donde Pedro le dice que si es él que le mande que vaya por las aguas, ¿no? Y en cambio en el otro libro no habla de eso, ¿no? Acá más especifica, ¿no? Y habla sobre la fe también, ¿no? De Pedro, es como que Dios prueba la fe de todos ellos que están y de Pedro también, es donde va tratando el Señor con él. Ok, así es. Ahora, el diálogo de Jesús con Pedro es importante. Yo les voy a dejar ahí que ustedes puedan mirar eso, ¿no? El diálogo de Jesús con Pedro, ¿sí? Por ejemplo, en este pasaje, yo he mirado, sumando los 3 pasajes que les he pedido que lean, he sacado, por ejemplo, 4 milagros que se dieron ahí. El primer milagro, que a pesar de la densidad de la noche y de lo distante que estaban, Jesús les miró a ellos, que remaban, como bien dijo mi hermana Sonia, con gran fatiga. Solamente cuando yo vengo de Ventanilla para acá, de mi Perú para acá, en la noche, y pasamos por un lado de la playa, pasamos por un borde de la playa, y que no estoy ni a no sé cuántos, no estoy muy lejos, no se ve nada, solo se ve que brilla el agua. Yo he venido 9 de la noche, por ahí he pasado, no se ve nada en la playa. Yo no veo si hay barcos, si hay algo, no, simplemente lo brilloso del agua.
Y porque yo he ido en el día, sé que ahí está la playa. ¿Sí? Pero siempre me llamó la atención esta parte. Jesús les miró remar en gran fatiga. A pesar de la oscuridad, a pesar de la distancia, Jesús les vio remar con gran fatiga. Para mí, ese es un milagro. Y bueno, yo he sacado ahí un primer punto. Un segundo punto, yo he sacado también, es cuando habla de cómo Jesús llegó hasta los discípulos. Ahí yo les dejo para que entre los 3 pasajes ustedes puedan mirar y puedan llegar a la conclusión de que estaba distante. Es más, en algún, creo que es en Marcos, donde nos habla más detalladamente, o Juan, que nos habla más detalladamente, y que nos dice que ya era la 4ª vigilia. Habían remado desde que el sol se pone, 6 de la tarde, hasta la 4ª vigilia. ¿Cuánto es la 4ª vigilia? ¿Cuánto será? ¿12 de la noche? Más, casi 3 4 de de la la mañana. Es la última parte ya, ¿sí? Las Casi 6 4 de la entonces. mañana. No. 6 de la mañana, porque No, de mucho. 6 a 6. No. De 5 a 6, pastor. Era como las 4 de la mañana casi. 3 de la mañana. 4 de la mañana. 3 de la A mañana. las 3. Oscuro. Pero había viajado, pero imagínense, estaban distantes. Pero Jesús llegó. ¿Sabe por qué? Porque a él no le limita la distancia. Él llegó a tiempo. Y así es con nosotros también. Él llega a tiempo. En medio de nuestra necesidad. Pastor, a las 4 de la mañana es justo cuando hay más oscuridad, cuando va a amanecer. Así es. Así es. Es el horario más oscuro de toda la noche. Pero justo ahí sale la luz. Y Jesús les miró y llegó. No sé cómo llegó, no nos dice la Biblia cómo llegó. Dice que llegó caminando, pero me imagino que ¿cómo llegó? Porque cuando leen ustedes Marcos, dice que Jesús estaba él solo en tierra y les miró navegar con gran fatiga. Pastor, Marcos también indica que la barca estaba en medio del mar. Ah, interesante. Sí, también es un buen dato. ¿Estaba dónde? En medio del mar. ¿Cómo llegó Jesús? Volando. Caminando, dice, sobre las aguas. No sé, pero o corriendo. Y según Juan dice, como que les iba a pasar. O sea, ese es un dato especial. O sea, Jesús, wow, hizo como que les iba a pasar. Se teletransportaba. se teletransportaba. Yo recuerdo que este bosquejo, este mensaje les había dado en el colegio Los Peregrinos en algún momento, cuando recién yo llegué acá a Ecuador, y cuando un compañero de clase, un profesor compañero, me dice, Roberto, hazme un favor, ¿puedes pasarme el teletransportador? ¿Así se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? El transportador. ¿Transportador? Ese. El transportador. Ajá. Y transportador. Para mí, realmente es nueva esa palabra. Nueva. Yo le anoté para mi vocabulario. El transportador. Yo, primera vez que lo escuchaba. Dice, en la mesa de la sala de profesores está el transportador. Yo me imaginé
algo de... Iba a transportar hasta Ecuador. Ya, algo de eso. Yo me imaginé, no sé cómo puede ser un transportador. ¿Qué será? ¿Algún casco? ¿Alguna cosa? O sea, yo imaginé algo que me transporte, porque la palabra dice transportador, ¿no? Medio interesante eso. Pastor, Y le dije al profesor, le dije, no encontré nada. Y cuando él baja conmigo, dice, pero yo dejé ahí. Baja y dice, mira, aquí está. Y veo. ¿Sabe cómo le llamamos eso en mi país? Eso se llama graduador. Por los grados Más que hay. preciso, es más preciso. Sí. Que transportador. Me acuerdo Pastor que... Roberto, Ajá, Pablito. pero en el Antiguo Testamento se ve el movimiento de muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando Elías, ¿no? Se nota el movimiento del Señor, ¿no? Entonces, el movimiento del Señor es, pues, está en todo sitio y se puede manifestar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, si lo que sucedió ahí fue lo que pasó casi parecido a Elías, por ejemplo, ¿no? Que fue transportado, ¿no? Se fue, ¿no? Entonces, esa es una cosa que da, y también vemos en Génesis sobre el hijo de, a ver, me olvidé el nombre ¿qué sucede? Él se lo llevó, dice, ¿no? Se lo llevó el Señor, ¿no? Entonces, sobre el movimiento se nota en el Antiguo Testamento bastante entonces casi los movimientos de Dios es de esa manera, ¿no? Es de esa manera, ¿no? Entonces, creo que no nos debía llamar la atención porque el Señor puede estar más tarde aquí, ¿no? Entonces, en cualquier momento su presencia puede estar manifestarse, ¿no? No podemos estar diciendo que no, ¿no? Porque el Señor siempre se ha manifestado, ¿no? Así es, así es. Más allá de la forma como se ha manifestado, más allá de lo que muchos dicen, la epifanía de Dios y todo, para mí, es lo que Jesús llega a tiempo. De la manera como llegue, Jesús llega a tiempo. No les dejó solos, no les abandonó. Jesús llegó a tiempo. ¿Está bien? Eso es para mí algo relevante en ese pasaje. Muy relevante. Claro, por ejemplo, a Enoch también, por ejemplo, el caso más que llama la atención, todo eso podemos compararlo con esta aparición del Señor a los discípulos en el mar, es por ejemplo, a Enoch, ¿no? ¿Cómo se lo llevó a Enoch, ¿no? Entonces, y sabemos que él va, según los mensajes que a veces ustedes dan, que el momento del juicio va a venir tanto como Enoch y tanto como Elías también, ¿no? Es lo que se comenta, ¿no? Entonces, el Señor puede parecerse más tarde, si tiene, digamos, si tengamos el comportamiento como el de Enoch, pues, ¿no? Nosotros, ¿no? O cualquier hermano o hermana que esté aquí, ¿no? Entonces, eso, así es como se manifiesta, todo el tiempo se ha manifestado el Señor de esa forma, ¿no? ¿Cómo apareció? Bueno, él es todo, pues, él es todo. Entonces, cuando llevó al pueblo judío de Egipto, el Señor se manifestó en un montón de formas, ¿no? Yo creo que entonces eso hay que entenderlo así, ¿no? Entonces el Señor siempre está ahí, ¿no? No tenemos que preguntarnos tanto. Eso sería todo. Excelente. Más allá de ello, la idea es que Jesús llegó a tiempo. Siempre llegará a tiempo. El tercer milagro que yo miro ahí, que tampoco está está escrito entre líneas y que le he usado mucho, es que
Jesús subió a la barca y todo cambió. Si ustedes se dan cuenta que Jesús en esta vez no le reprende al agua. Perdón, mi hermana Anabel. Sí, hubo paz. Hubo paz. Porque calmó el viento, hubo una Pero bonanza. no le habló al viento, por si acaso. No le dijo, No, solo cállate. su presencia. Solo la presencia. Me encanta cuando dice, tened ánimo, ¿no? Sí. Cuando dice, tened ánimo. Porque Así ellos es. estaban asustados, Sí. ¿no? Ya habían remado, estaban al fondo del mar, encima lo vieron al Señor y todo eso, pues ya me imagino cómo estaría. Asustados, cansados, desanimados. Pero Jesús les dice, tomen ánimo. Sube a la barca y todo está en paz. Todo pone en su normalidad. Y la barca, dentro de la Biblia, ha simbolizado nuestra vida. Siempre, siempre. Y para mí esa es una enseñanza valiosísima. Y el último lo he encontrado más en Juan. Porque Juan es el que da los datos como que está en medio del mar. ¿Sí? Y me gusta mucho es porque dice que habían remado casi toda la noche y la madrugada. Estaban casi a la cuarta vigilia de la noche. ¿Y dónde se encontraban? En medio del mar. ¿Cuánto faltaba? La otra mitad. Pero Juan toma un detalle interesante. Y Juan dice, y subiendo Jesús, llegaron al amanecer, muy pronto, a la otra ribera. No sé si Jesús movió la barca, no sé. Pero de ahí en adelante, la cosa cambió. El viaje fue rápido. Llegaron al otro lado. Y ese es el punto. Cuando Jesús toma la dirección de nuestra vida, nos lleva siempre a un lugar seguro, a un puerto seguro. No nos abandona en medio del mar. Jesús no les dijo, vean chicos, aquí ya está todo en paz, nos vemos. Y desapareció. No. Jesús les acompañó hasta el otro lado del mar. Y en la otra mitad que faltaba, seguramente fue un viaje tranquilo. Durmieron. Estuvieron Por eso pasó rápido, enseguida. Enseguida. Y enseguida llegaron al otro lado. Enseguida. En cambio, cuando estamos en la tormenta parece una eternidad. Así es. Es un pasaje que a mí me ha encantado mucho. Me ha encantado. ¿Y el cuarto milagro, pastor? Ese es el cuarto milagro. Que llegaron al otro lado enseguida. Enseguida. No sé cómo hicieron. No sé cómo hizo Jesús. Pero como bien lo dice nuestra hermana Melissa, Él es omnipotente. Pero eso nos lleva a un lado seguro. Esa es la parte interesante. Miren, solamente haciendo un breve, pero así recorrido rapidito de estas tres historias que son paralelas. Por eso es importante leer los paralelos. Tomar las diferencias, pero también las cosas que son, que se repiten. Por eso la tarea acá dice, en primer lugar, el libro en su totalidad, autor, fecha, destinatarios y todo ello. Segundo, anote los temas de los versículos que preceden y que le siguen al texto. Tercero, anote otras citas bíblicas donde se trata la misma cosa o el mismo tema o la misma historia y léalos de manera paralela. Póngale ahí el de Mateo, el de Marcos y el de Juan. Y lo leemos así de manera paralela. Y encontramos una riqueza maravillosa. Miren que estamos ahora en la gestación del bosquejo
en la gestación de la prédica, que nos da paso a qué. ¿Recuerdan cuál era el segundo punto que habíamos hablado la semana pasada? El segundo punto tiene que ver con el asunto. Entonces ahí recién conociendo esta parte, decimos, ¿de qué trata el pasaje? ¿De qué trata el pasaje? ¿Sí? Cuando leemos, profundizamos, cuando leemos de manera paralela, seleccionamos las diferencias, seleccionamos los pasajes paralelos, cuando vamos ahí, eso nos ayuda. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Qué piensan ustedes hasta aquí? ¿Creen que se puede hacer? ¿Está difícil? ¿Es imposible? ¿Qué piensan ustedes? Mi hermano Luis. Luis Reyes, pensé que iba a hablar. ¿Alguien que quiera dar un aporte en los últimos minutos? ¿Qué piense? Pastor, Ajá. bueno, dentro de los pasajes que hemos estado allí meditando, analizando, también hay una parte donde que habla que los corazones de los discípulos estaban endurecidos. Sí. Ese es un Y detalle que muy importante. donde que no habla en los otros dos pasajes. Ajá, sí. Y es más, ellos estaban incrédulos porque todavía no habían comprendido el milagro de los panes con los peces. Y ahora les pone esto que todavía peor. Estaban ellos pensando, ¿quién mismo es Jesús, no? Que nos deja, llega, camina sobre el agua, para el viento, la lluvia, la tormenta. Y encima de eso les hace llegar al otro lado enseguida. ¿Sí? Así que cuando nos adentramos de esta manera a la palabra, oiga, empezamos a disfrutar de la Biblia. Y hay cosas que de pronto a veces uno le gustaría pasar el día entero leyendo así. Y no encontramos ese ámbito de aburrirnos, de cansarnos. Es preciosa ahí la palabra de Dios. Sí. Pastor, disculpe. Luis. Quería pedirle un consejo. A ver, ¿usted de repente tiene algún autor conocido o que recomiende que tenga justamente el libro de comentarios bíblicos a un autor que es sugerible? No sé si... Tengo varios autores. Yo tengo algunos comentarios. Les voy a pasar más que todos los comentarios bíblicos, ¿sí? Hay uno que es muy práctico, sencillo. Se llama William Barclay. Pero yo les voy a pasar esto. Desde esta noche voy a subir porque él tiene de todo el Nuevo Testamento y son como 4 o 5 tomos seguramente, un poco más tal vez. Los tomos que yo tenga les voy a subir al grupo para que ustedes puedan ir descargando, mirando, guardando y puedan leerlo en casa, lo puedan leer en algún lado. ¿Está bien? Excelente, pastor. Gracias. Hay otro que también me gusta. Él, en cambio, toma la línea, no muy práctica, sino un poco la línea teológica, pero es muy importante, interesante. Para los que son un poco filósofos, se llama Matthews Henry. Matthews Henry es muy bueno, ¿sí? Y hay uno que es completamente teológico, y son la colección Beacon. La colección Beacon es de Casa Nazarena de Publicaciones. Muy buenos comentarios, ¿sí? Los tres yo les recomendaría, son excelentes. ¿Mi hermana Sonia? Sí, pastor, quería hacerle un comentario. Como hemos visto en esta práctica que hemos hecho con respecto a los tres textos,
que trata sobre el mismo tema, fluye, ¿no? La estructura comienza a salir de una manera más natural. Sí. Entonces yo quería preguntarle, ¿hay textos bíblicos que, así como en este caso, nos podrían ir llevando como que más de la mano, que van saliendo más rápido? Porque por decir, yo había estado viendo el texto de Rispa, y es un poco más difícil lograr la estructura. Entonces, en este caso, por decir, este texto nos lleva como que más de la mano. Y a veces, cuando empezamos por la parte un poco más práctica y sencilla, como que nos anima a ir avanzando, ¿no? Quizás si nos da unos textos bases, quizás para poder nosotros ir ensayando así unos textos que usted, por su experiencia, ya sabe que fluyen más rápido, nos animaría quizás a ir practicando en los días que tenemos de libre, ¿no? Ok. Yo les puedo dejar un texto más que a mí me gusta, lo he predicado también. Bueno, varios textos que casi son muy prácticos así, ¿no? Pero hay uno que también es sencillo, una historia completa, y lo he predicado, ustedes me han escuchado tal vez predicar de este texto, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, los versos del 16 al 20. Me gustaría que usted lo piense ahí, y usted haga una, según ese pasaje, dejándose llevar, revisando los pasajes paralelos, que usted se pueda, ahí, en lo que está, le pueda armar el bosquejo ahí, de ese pasaje. Es un pasaje similar a este, de fácil, ¿no? De un pasaje muy llevadero, que se lo lleva de la mano, como dice, ¿no? Y leyendo, usted va estructurando, y va, este puede ser un primer punto, este puede ser un segundo punto, este puede ser un tercer punto, ¿sí? Y de esa manera a usted le puede ayudar, ¿sí? ¿Está bien? Pastor, con respecto a lo que hemos hecho sobre Jesús cuando anda en el mar, hemos hecho las ideas de el tema de los versículos, ¿sí? Sí. Y ahora tendríamos que hacer, en todo caso, lo que nos seguiría sería la proposición, ¿no? Ya, esas cosas ya son más de, una vez que uno ya tiene, este es el pasaje. Esto, empiezan las otras cosas ya a trabajarse. Allá, en base a esto, ¿cuál es el asunto? Y todo lo que miramos la semana pasada, ¿está bien? Por eso, el video que les envié de la semana pasada, ténganlo ahí, mírenlo una vez más. Ahora ya con el pasaje en mente, traten de empezar a trabajar algo así. Pueden hacerle este mismo de Juan que les di, de Jesús camina sobre el agua. Y piensen en esto, de esta estructura, ¿sí? El libro de Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20, ¿sí? Mateo 28, del 16 al 20. También es un pasaje sencillo. De la gran comisión, pastor. Sí, sí. Es muy práctico este pasaje. ¿Está bien? Excelente. Qué lindo este tiempo donde podemos reflexionar. ¿Sí? Ustedes van a hacer muy buen trabajo. Lo van a hacer. Y van a ser grandes predicadores y predicadoras. Yo estoy seguro. La práctica es el maestro, dice. Así que a practicar. Sí. A mí también me parece, ¿sabe que el profesor de la semana pasada, él fue mi profesor en homilética, él fue mi profesor del seminario, ahí lo conocí en Quito, él fue mi profesor. Y él me enseñó a mí y fue, wow, yo iba a su oficina cada rato para preguntar un punto, otro punto, este y el otro. Y él me enseñó a predicar así. Y lo que sé es, porque él fue mi maestro y hasta ahora, siempre le pregunto de algún pasaje difícil o le pregunto por una renovación de la predicación y siempre estamos, me estoy actualizando en la predicación de acuerdo a cómo él lo plantea, ¿no?
me gusta su manera de predicar. Y algo que no le dije la semana pasada es que dentro de la Iglesia del Nazareno, el pastor Jorge Jurca es uno de los predicadores más prominentes. Él ha ganado recientemente un premio por internacional, un premio a nivel latinoamericano por ser uno de los mejores predicadores. Ajá. Así que la clase que tuvimos fue un lujo con él. Sí, fue un lujo. Sí, ojalá quiera, cuando terminemos, quiera darnos un pedacito más de su tiempo. Sí, porque es muy bueno, muy bueno. ¿Está bien? Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Y la próxima semana traigan esto. ¿Sí? Lean. Háganlo. Y entre más lean, entre más lo hacen, van a darse cuenta que puedo elaborar un sermón. Puedo elaborar el bosquejo de un sermón. Ya algún otro tiempo habrá para ya hablarles de las técnicas ya de presentación como tal. La entrega del sermón como tal. Ya para cuando usted en algún momento se pare ante el púlpito y ya podamos verle a la hermana Sonia predicando allí, ya más, más claramente, ¿sí? Muy bien. Mi hermana Rosita y mi hermana, Micaela. La hermana Sonia es la mami de Andreita, ¿sí? De Andreita que estuvo esos días, ¿sí? Así que es la mami de Andreita, ¿sí? Les presento. Mucho gusto, hermana. Sí. Muy bien, vamos a terminar dando gracias al Señor. ¿Está bien? Pastor José Flores, ¿nos puede despedir en oración, por favor? El audio. Ok, con gusto, ¿no? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan grandiosa de poder disfrutar, Señor mío, de estudiar tu palabra, Señor, de aprender realmente, a entenderla y poder también nosotros elaborar estos sermones, Señor, para la edificación propia y también de la iglesia, de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, ayúdanos a seguir meditando en ello y también repasándolo y podamos asimilarlo realmente en nuestra vida diaria. Gracias por tu siervo que nos ha dado la lección, Señor. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos también que participan de este curso. Gracias por todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Cuídense. Bendiciones a todos. Nos vemos la semana.